finales anteriores, Mateo 24, porque si no, no se le entiende absolutamente nada. Y hay que estudiar la bendita Torah, los 5 libros de Moisés. Por eso cada sábado, cada Shabbat en la mañana, se estudia una parte, una parashá de la Torah. Muy bien. Bueno, aquí está Mateo 24, dice el verso 1. Cuando Yahshua salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjense, los edificios del templo. 2. Respondiendo él, o sea, Yahshua les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo y del siglo. Bueno, ya hemos estudiado los sellos, pero ahorita vamos a dar una repasada. Entonces, ya estamos viendo que hay falsos mesías, falsos profetas. Respondiendo, Yahshua les dijo en el verso 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mashiach y a muchos engañaréis. Entonces, el contexto aquí es el templo de Jerusalén, antes de ser destruido por los romanos en el año 70, después de nuestro Señor Yahshua Mashiach. Luego dice en el 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Siempre se les ha o se nos había metido en la cabeza que son estas guerras. Bueno, sí, parte, pero todas las guerras, hermanos, que ha habido desde que Yahshua ascendió al cielo, son infinitas, son cantidad. Las más fuertes, Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero Yahshua está hablando de oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y si a esas guerras, desde que vino Yahshua, le unimos estas guerras, la guerra de Rusia-Ucrania, desde el 2022, pues imagínense. 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso ha pasado muchísimas veces desde que vino Yahshua hasta ahorita. Estamos transmitiendo en vivo viernes 19, que es Shabbat, de septiembre del año 2025. Son las 6 de la tarde con 15 minutos. Y todo esto será principio de dolores. Si tú ves, dice punto y aparte, principio de dolores, y ya vimos que en el 2020, si ustedes ven las rectas finales anteriores, ya empezaron los dolores de parto desde el 2020. Se puso también la estrella de Belén en el 2020. ¿Qué es la estrella de Belén? La conjunción entre Júpiter y Saturno. De hecho, el planeta Júpiter sí sabemos su nombre en hebreo. Melech Tzadik, rey de justicia. ¿Sí? Rey de justicia. Bueno, entonces sigue aquí diciendo el Eterno, entonces os entregarán a tribulación y os matarán los primeros mesiánicos, mal llamados cristianos, porque eran Meshihim, esa es la palabra original, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿De acuerdo? Bueno, sigue ministrando, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pero ¿cuál es el contexto de lo que está diciendo Yahshua? La destrucción del templo. ¿Sí? Recuerden eso. ¿Verdad? 11 y muchos falsos profetas se levantarán, Bar Kokhba, ¿se acuerdan? Y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Eso ya lo he ministrado. Y luego el 14, y será predicado este evangelio, las buenas nuevas de salvación,
para testimonio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. A ver, vamos a entender algo. 1. Hubo 2 abominaciones desoladoras. La que puso Antíoco Epífanes, poniendo la estatua de Zeus y sacrificando una cerda y contaminando el lugar Kadosh Kadoshim. Y 2, cuando fue destruido el segundo templo por los romanos, Tito Vespasiano, sí, había puesto sus estandartes y todos sus dioses romanos, sobre todo Júpiter. Imagínense, si realmente el Melech Tzaddik es el planeta que representa a Yahshua. Bueno, entonces, no esperen, por favor, ya lo expliqué, que se construya un templo llamado de Dios, un templo de Elohim, un templo de Yahshua, por el anticristo. El anticristo, si levanta un templo, va a ser el templo del diablo. Cuando venga Yahshua, entonces Él construirá el templo, se construirá el templo. Las vacas rojas no sirven de nada. Eso ya lo pagó, ya el sacrificio ya lo hizo, único y perfecto, una sola vez y para siempre ya lo hizo Yahshua. Entonces todo esto ha confundido, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero no esperes que sí, porque muchos cristianos están esperando con gusto que se construya el templo. No se construye el templo, es un templo de Hasatán. Eso hay que tenerlo bien claro. No va a haber un templo de Elohim, de Yahshua, de Yeshua, de Yahshua, Hamashiach, no. ¿Sí? Cuando está diciendo aquí en el 16, entonces los que estén en Judea huyen a los montes, se está refiriendo al año 70. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Bueno, ahora, el Eterno es el Eterno y puede hablar porque es soberano, puede hablar como Él quiera, y Él entrelaza los acontecimientos. Entonces, orad, del 20 dice, pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de Shabbat. ¿De acuerdo? Ahora, en el 6º sello, atención esto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿De acuerdo? Y ahí ya está hablando de este tiempo que estamos viviendo. De hecho, hay muchas ministraciones, búsquenlas por favor, me llevaría 10 horas otra vez explicar todo. Y la voz no me da. Bueno, ahora, el dragón de Apocalipsis 12, hubo un eclipse el 8 de abril del año 2024 y allí cayó el dragón. Ahora vamos a Apocalipsis 12. ¿Cómo lo sé? Porque presentamos con nuestro amado Roy Luis la imagen del dragón cayendo hacia la tierra, claramente. ¿Sí? Bueno, ahora, mucha atención. Recuerden que Apocalipsis no es al 100% cronos, de acuerdo del tiempo cronológico. Bueno, entonces dice aquí, Apocalipsis 12, 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno, ahora, de que fue arrojado hacia adelante, deben de pasar 3 años y medio. Más menos. ¿Por qué digo más menos? Porque muchas veces no es cronológico el tiempo en Apocalipsis. De que tienen que pasar 3 años y medio, aquí está. Tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo. En el verso 15 dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. En breve vamos a poner un video donde tú ves cómo ahorita el Islam
empezó a perseguir cristianos y es como un río, pero no en Jerusalén, eso es en otro lado. Pero pronto será en Jerusalén, en Israel, desgraciadamente, porque está profetizado, ¿no? Entonces, y la mujer, la tierra abre su boca, se traga a todo ese río, que es un río no de agua, sino de gente, de gente. Bueno, ¿sí se acuerdan de eso? Muy bien. También hubo un eclipse. Bueno, quiero ir por partes para no confundirlos. Bueno, ya entró las tropas de la OTAN, de Europa, pues de Occidente, ya entraron a Polonia. Ojo con eso, ojo con eso. Voy a decir varias cosas y después ya le van a entender. Polonia concedió permiso a las tropas de la OTAN para estacionarse en él, en territorio polaco. Ya está eso, ya está. Hay cantidad de videos. Ahora, del 2020 para acá inició la tribulación. Desde la luna roja del 7 de septiembre de este año 2025, inició la gran tribulación. ¿Cómo lo sé? Porque esto va avanzando a pasos agigantados, hermanos. ¿Sí? Y la luna roja, el 7 de septiembre 2025, estuvo exactamente sobre Jerusalén. Sobre todo Israel. Ahora, vamos a Daniel 9:27. Vamos a ver varias cosas. Sí, por favor, mucha atención. Ya saben que esos temas son un poquito largos, pero son puro fuego, ¿verdad? Porque es la palabra del Eterno. Atención. Entonces, el templo fue destruido en el año 70. No se está refiriendo Yahshua en Mateo 24 a un templo que levante el anticristo, el antimashiach, ¿sí? Y entonces se le llame templo de Dios y pongan una abominación desoladora. ¿Para qué van a poner una abominación desoladora si el mismo templo es desolación total, lleno de demonios? ¿Sí se entiende? Daniel 9:27. Nosotros sabemos el tiempo, 70 semanas, pero en alguna situación, en alguna doctrina, la semana 70 se puso hasta el final y no había que ponerla hasta el final. Ya repito, y lo digo mirándolos a los ojos, yo decía semana 70, porque ya sé que si yo suelto algo, se desbalancea la congregación, piensan que me estoy desviando y que les estoy diciendo herejías, pero yo espero el tiempo de Yahweh, y cuando Yahshua me da la orden por medio de su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh me dice, ya, diles. Entonces ya les digo. La semana 70 ocurrió hace 2000 años. Los cristianos la están esperando ahorita. No. Miren, fíjense cómo dice Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, a Yahshua, mas no por sí. O sea, él no se suicidaría, por así decirlo. Y el pueblo de un príncipe que había de venir, por ahí Antíoco Epífanes, Tito Vespasiano, destruirá la ciudad y el santuario, o sea, el templo. Y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra judía, ya lo expliqué. Durarán las devastaciones. Ahora, ahí está en la semana 70, en el verso 27. Y por otra semana, ¿cuál semana? La semana 70 confirmará el pacto con muchos. No es el anticristo, no es el antimashiach. Es Yahshua que confirma el pacto con muchos. A la mitad de la semana, no 70, sí, o sea, decir de las 70, pero de hace 2000 años. Hará cesar el sacrificio de la ofrenda, porque él se ofreció en la cruz y ahí cesó todo sacrificio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama.